Mucha gente considera que la nueva generación de handheld PC tipo Steam Deck, Asus ROG Ally, etcétera, pues se va a iniciar con lo que viene a ser la ROG Xbox Ally o con la Lenovo Legion Go 2 o con la MSI Cloud 8i Plus que traen el chip Z2 Extreme. Pero si nos ponemos estricto y vemos los benchmarks que hay ya encima de la mesa de chip muy parecidos a los que va a traer sobre todo la versión X de la ROG Xbox Ally, pues no queda demasiado lejos. Es verdad que hay una mejora, pero no queda demasiado lejos de las versiones anteriores con el chip Z1 Extreme. Por eso digo que hasta ahora no habíamos visto en realidad una handheld PC de nueva generación, o que podamos considerar que es el siguiente paso evolutivo o el siguiente escalón de lo que originariamente tuvimos con Steam Deck. ¿Y cuál sería esa máquina que considero que sería la nueva generación? Pues básicamente sería el chip que va a traer esta GPD Win 5. Este GPD Win 5 ya trae un chip Strix-Halo de AMD, y para que, bueno, os podáis hacer un poco la idea, este chip está moviéndose a 57 vatios de TDP, o sea, el chip está gastando 57 vatios y está moviendo el Black Myth Wukong a 180 FPS ahora mismo y a una temperatura que prácticamente todo el mundo querría dentro de su handheld PC, y eso que está metiendo un montón de energía. En este vídeo te voy a explicar la burrada que estás viendo en estos breves instantes, y te voy a explicar por qué este y no otro es la nueva generación de handheld PC que debemos esperar. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de clave de juegos barata, que la verdad que es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y te acabo de hacer ahora mismo en la descripción, en el comentario fijado, una selección de más de 16 juegos por €1. No es una broma, que son increíbles para jugar dentro de tu Steam, de juegos como este de Boxes, que yo tenía muchas ganas de jugarlo porque es una especie de copia, ¿no?, del The Room, muy interesante. Asus Fall, que ya lo hemos hablado, Deadlink, que tiene una pinta espectacular, This War Is Man, Scribblenauts, Sunset Overdrive, en fin, un montón de juegos que lo tengo aquí, así que he hecho una selección de todos estos juegos por €1, 18 páginas que me he pateado de punta a punta dentro de Instant Gaming para seleccionar los juegos más interesantes para jugar dentro de tu Steam Deck o cualquier handheld PC, costándote solo €1 para Steam. Así que nada, espero que te guste, ya sabes, todo en la descripción y en el comentario fijado, y agradecer a Instagaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de esos links, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que yo diga que ya por fin hemos visto la primera handheld PC de nueva generación? El caso es que los chicos de GPD han anunciado que durante la próxima China Joy 2025, que va a ser el 1 de agosto, el próximo 1 de agosto, pues van a enseñar o van a presentar la GPD Win 5, que sería la evolución de la GPD Win 4. Vamos a ver, las generaciones de GPD son un poquito complicadas, voy a explicarlo durante 15 segundos y ya después pasamos a explicar concretamente todo el chip de Strix-Halo, la nueva generación y todas esas vainas, pero si no, es que no lo vas a entender, así que te explico. Vamos a ver, GPD no cambia la nomenclatura cada vez que simplemente lanza un dispositivo de este tipo. No es que cambie un nuevo chip y entonces lo llama GPD Win 4, GPD Win 5, GPD Win 6. No, ellos más o menos lo que hacen es el concepto de generación que nosotros entendemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente la GPD Win 3, ¿no?, que puede ser la primera de toda esta nueva oleada, ¿no?, de handheld PC como lo entendemos a día de hoy, pues tenía un chip que básicamente en principio era menos potente que el de una propia Steam Deck, ¿no? Por lo tanto, esa era la GPD Win 3. ¿Qué ocurrió? Después sacaron el modelo que venía con un chip parecido al que puede tener la Asus ROG Ally o la Lenovo Legion Go, que es el Z1 Extreme, muy parecido, y ya eso lo denominaron la GPD Win 4, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Bien, ¿qué ocurrió? Que la GPD Win 4 se ha llevado bastante tiempo dentro del mercado porque, al igual GPD, al igual que yo, y creo que la gran mayoría de personas, no han considerado que pasar de, ¿cómo se llama? De la GPD Win 3, de la GPD Win 4, pasar del 7840U, que es ese chip muy parecido al Z1 Extreme, ¿vale?, que tiene la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go, pasar de ahí a, por ejemplo, un 8840U, que era un poquito mejor que el Z1 Extreme, sobre
todo a nivel de CPU y tal, pues no era un cambio de generación y lo consideraron como eso, como una especie de actualización del dispositivo y poco más. Cuando pasaron a Strix Point, tampoco lo pasaron o lo denominaron o lo consideraron como una nueva generación. Strix Point básicamente es lo que va a traer a día de hoy la Xbox, la ROG Xbox Ali X, ¿vale? Que es el Z2 Extreme. No lo consideraron un cambio de generación. ¿Y cuándo han considerado GPD que es un cambio de generación? Un buen momento para cambiar la nomenclatura final de su propio dispositivo de mano, pues con Strix Halo, que es básicamente con el chip que está moviéndose ahora mismo este dispositivo, y es una verdadera barbaridad, es un game changer bastante gordo, porque quiero que tengas en cuenta una cosa, esto muy probablemente, y te digo, ya tenemos ciertos benchmarks, ¿no? Porque este chip ya se ha visto, ¿no? Pero este chip es potencialmente y bastante más potente que, o por lo menos a un nivel superior, a lo mejor no demasiado, pero a un nivel superior de una PlayStation 5 o una Xbox Series X, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, sí que GPD ha llegado a la conclusión que este chip sí que merece ser una nueva generación, y vuelvo a decir, esto está muy por encima de lo que vamos a ver, por ejemplo, en la ROG Xbox Ali X, porque te digo, el chip que tiene este, comparado con el chip que tiene ya Strix Halo y que vemos ya en este dispositivo, no tiene nada que ver, está muchos pasos por encima de lo que nos va a poder ofrecer este dispositivo, no a nivel de CPU, que también, no a nivel de... No, aquí lo más importante son el tema de los núcleos de gráfica, o sea, la parte de la gráfica en este dispositivo es muchísimo más tocho que lo que vamos a ver en Z2 Extreme, por eso te digo, aquí sí que vamos a ver un cambio gordo, y ahora a partir de aquí voy a empezar a explicar lo que teóricamente tenemos que esperar de este dispositivo y todos los que vayan a venir con chip iguales o parecidos a este, y después también lo que estamos viendo concretamente en estas imágenes, porque la verdad es que es una verdadera locura, y los que estéis un poquito más entendidos en la materia os habréis fijado, pero los demás a lo mejor no os habéis percatado de algunas burradas que ya estamos viendo dentro de las imágenes de este vídeo, ¿no? Comencemos, vamos a ver. Lo que nos ofrece Strix Halo, y sabíamos que nos ofrecían los chips de la gama Strix Halo de AMD, era algo muy sencillo. En modo portátil tendríamos una eficiencia energética muy parecida a la de Steam Deck, muy parecida al Z1 Extreme, o sea, que sería muy eficiente a nivel energético, y que sobre todo, tendríamos por el mismo tiempo de juego y batería una calidad de juego muy cercana, al menos aparentemente, a la que nos puede ofrecer una consola de sobremesa actual, PlayStation 5 o Xbox Series. ¿Sería exactamente igual? No, seguramente sería un poquito menos, ¿cómo se llama? A nivel gráfico sería un poquito menos detallado y ese tipo de cosas, pero claro, en una pantalla de 7, 8 pulgadas, pues no se notaría prácticamente nada, ¿no? Por lo que a nivel efectivo, pues de manera portátil sería prácticamente como ver una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Lo que ocurre es que esta máquina, muy parecido al concepto que tiene Nintendo Switch 2, pues cuando tú lo conectas en un modo sobremesa, pues puede conectarse a un cable, ¿no? A un cargador, y poder disponer de muchísima más potencia y muchísima más energía dentro de la APU, pudiendo desbloquear pues todo el potencial que tiene ese chip. Y ahí es donde entramos en un territorio en el que de manera portátil da el pego y parece que tenemos una calidad parecida a lo que nos ofrece una PlayStation 5 de sobremesa o una Xbox Series X de sobremesa, aunque a nivel técnico o a nivel real no sea así, pero da el pego. Pero a nivel de sobremesa es que no solamente podremos estar a niveles de ese tipo, sino que posiblemente la estaría superando, o por lo menos estarían ahí. Habría que verlo porque claro, después depende de cómo simplemente este chip, si viene con algún tipo de capamiento o no, pero las primeras pruebas que ya se han hecho con este chip, que se han visto en otros dispositivos, son bastante prometedoras. Pero más vale una imagen, ¿no? Que 1000 palabras, ¿no? Y es que GPD ya nos ha enseñado una imagen muy vaga, pero muy prometedora. Y aquí estamos viendo el Black Myth Wukong ejecutándose en la GPD Win 5 con este chip Strix Halo que se llama AMD Ryzen, creo que con un 9 iMax Plus 395, que se está ejecutando a entre 150 y 200 FPS. ¿Sabemos resolución?
No. ¿Sabemos si esto es con generación de fotograma? No. Pero lo que sí que estamos viendo es que se ve extremadamente fluido, no se ven grandes errores gráficos y aunque seguramente tendrá algún tipo de rescalado relativamente agresivo, no se nota del todo mal. Por lo tanto, es realmente sorprendente la calidad a la que lo estamos viendo, ¿no? Porque se ve extremadamente bien, se ve muy fluido y los FPS, aunque sean algunos ficticios, pues a lo mejor yo me creo que esto esté por encima de los 90 FPS de manera real. No me extrañaría absolutamente para nada, ¿no? Después, cuando está consumiendo 55 vatios, obviamente así no es como lo vas a ver cuando vayas a jugar de manera portátil, ¿no? Por eso te digo que esto nos está enseñando más sobre el modo dock que en el modo portátil. ¿Por qué? Porque en el modo portátil, imagínate gastar 61 vatios de, solamente en la energía que va a ir en el chip. Imagínate con una batería de 80 vatios, que es de las más grandes que hay ahora mismo en el mercado, pues prácticamente en una hora ya te lo estarías cargando, ¿no? Pero te digo, a nivel de sobremesa, eso nos daría igual. Por lo tanto, muy, muy poderoso, ¿no? Que nos podamos tener esa experiencia doble, que es lo que todo el mundo quiere a día de hoy, ¿no? La mejor experiencia en sobremesa conectándolo por dock y después una experiencia que sea adaptada a eso, a 7 o 8 pulgadas, que necesitamos muchísima menos calidad porque no la vamos a notar especialmente, ¿no? Y es bastante más pasable muchos de los errores y así podemos ahorrar batería, que es lo más importante, ¿no? Pero lo más interesante y más loco de todo de esta imagen es que estás viendo que la temperatura a la que está el chip es a 66 grados centígrados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Porque a lo mejor no entiendes qué quiere decir lo de los grados centígrados, porque la temperatura es importante y tal. Vamos a ver, mientras más pequeño es un dispositivo, más calor se produce si le estamos dando más caña. Entonces, aquí se está diciendo que un chip al que se le está metiendo, un Steam Deck, por ejemplo, el chip suele tener un TDP máximo de 15 vatios, ¿no? Y gasto total de la máquina unos 20 y tantos vatios, ¿no? Bien. Esta máquina, solamente el chip estaría gastando 57 vatios. Y estaría produciendo un calor que parece que estamos con la Steam Deck en el menú. O sea, está produciendo muy, muy poco calor. Es decir, esto puede ser por dos cosas. Primero, porque el chip sea algo increíble de la ingeniería por parte de AMD y produzca muy poco calor. Lo cual sobreentendemos que parte tiene que ser eso, porque ya hemos visto otros dispositivos que también no son especialmente calurosos y ya hemos visto benchmark al respecto. Y segundo, porque GPD le ha podido implementar algún tipo de sistema tipo AirJet, en fin, hay ahora mismo nuevos sistemas para poder refrigerar este tipo de chips sin la necesidad de tener las típicas ventiladores que estamos viendo en este tipo de dispositivos, ¿no? Por lo tanto, habría que ver qué han hecho, pero lo que estamos viendo a día de hoy, o en este momento, si todo esto es real y entendemos que sí, es que tenemos un chip de los más poderosos del mercado, tenemos, un chip que está recibiendo la energía que recibiría en el modo dock, por lo tanto, en el modo portátil sería menos espectacular, pero igualmente interesante porque sabemos ya los resultados, y sobre todo estaríamos viendo que el dispositivo no se calentaría, por lo tanto, esto no es algo irreal o algo que deberíamos de ver como algo excepcional, sino que encima parece que tiene bastante margen para, por ejemplo, yo que sé, si vas a ejecutar esto en un entorno, por ejemplo, como ahora mismo en España, ¿no? Que hace un calor increíble, pues se entiende, ¿no? Que este dispositivo se podría mover también bastante bien, porque a lo mejor si tú en tu ciudad tienes una temperatura de 30-40 grados, lo cual en Sevilla, por ejemplo, no es algo especialmente raro, pues directamente, pues súmale, yo que sé, 10-20 grados más a lo que podría estar de calor ese dispositivo y seguiría dentro de unas ciertas normas o dentro de un cierto marco de normalidad, ¿no? Que se podría ejecutar. El dispositivo, imagínate que se pone a 80 y tantos grados. Bueno, el chip, pues venga, podemos entender que podría funcionar, ¿no? O sea, que no habría grandes problemas, por lo que tiene muchísimo margen para calentarse. Así que eso es lo que me parece más burro de todo. En resumidas cuentas, no me quiero extender más, pero yo voy entendiendo porque todavía no hemos visto primero mover ficha por parte de Valve para la siguiente generación de Ángel PC. Porque este dispositivo que estáis viendo, tenéis que entender que no va a ser barato. O sea, esta Ángel PC, si llega a ser más barata de 1.500, 1.600 euros GPD,
ya me parecería que me estaría dando con un canto en los dientes, porque estos dispositivos son dispositivos de nicho. Estos son dispositivos que se los van a comprar 4 gatos, lo van a disfrutar un montón, todo lo que tú quieras, pero no es algo que vaya a ir a la gran masa, ¿no? Pero si esto fuera a la gran masa, de parte de Asus, de parte de MSI y tal, pues entender que este dispositivo será muy complicado que bajara de los 1.200, 1.300 euros, incluso utilizando economía de escala y no simplemente siendo un producto tan de nicho como puede ser el de GPD. Por lo que a mí no me extrañaría que Valve estuviera esperando al año 2027 en el que este tipo de chip sea más barato, en el que este tipo de chip puedan ellos ajustarlo a sus propias necesidades. No necesito tantos núcleos de CPU, podemos ponerle una gráfica a lo mejor un pelín menos potente, etcétera, para poder llegar a ajustar el precio y también poder que pase un tiempo para que los procesos de fabricación se vayan abaratando y poder lanzar no solamente Steam Deck, Steam Deck 2, sino que Valve se pueda aprovechar de esta tecnología, Microsoft con sus propias handheld, o sea, con sus propias portátiles hechas por Microsoft, también se puedan aprovechar de esta handheld, lo cual tendría cierta lógica que no hayan lanzado a día de hoy ellos mismos su propia máquina y que se lo hubieran dejado a un tercero, porque al fin y al cabo ya los están haciendo terceros máquinas con Windows, simplemente estarían apoyando el sistema operativo, lo cual tendría sentido, y también tendría sentido junto con la estrategia de PlayStation, ¿no? ¿Por qué? Porque PlayStation también se ha rumoreado muchísimo que estarían haciendo también su propia portátil y tendría sentido que para ese año 2027 pues se pudiera lanzar a lo mejor todo en bucle, ¿no? O sea, todo en masa, su PlayStation 6 en este caso, y con su máquina portátil. Además, por parte de Valve tendría mucho sentido que estuvieran adoptando este tipo de tecnología, ¿no? Para el año 2027, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían ajustarse primero a un cambio generacional real, ¿no? Porque estáis viendo que hay un cambio significativo entre lo que podemos esperar, ¿no? Porque de Steam Deck a Asus ROG Ally, obviamente hay un cambio bastante potente, pero podríamos decir que está como algo a medio camino. No te voy a decir que fuera una especie de Steam Deck Pro, pero casi podríamos considerarlo de esa forma, ¿no? Mientras que ya el paso a Strix Point, pues sí que era con Z2 Extreme. Sí, es un cambio más notorio, podríamos decir que está casi en el nivel de ser una nueva generación, pero ya directamente con esto de Strix Alloy yo ya creo que no queda ningún tipo de duda. Entonces, si Valve se quiere unificar con la nueva máquina de la propia Microsoft, la propia PlayStation, y también asegurarse de que todos los fabricantes van a poder, los fabricantes de software, los desarrolladores de software se puedan, ¿cómo se llama?, aglutinar para que puedan también sacar juegos adaptados para su máquina a igualdad tecnológica con el resto de dispositivos, pues esperarse a ese año y utilizar este tipo de tecnología que sabemos que van a marcar un antes y un después en estos dispositivos, porque te digo, ya con este tipo de gráficas ya directamente, o sea, la de Strix Alloy, y eso ya lo hemos visto hace relativamente poco en otros dispositivos, es que ya hay dispositivos, por ejemplo el Z Flow de, ¿cómo se llama?, de Asus, ha quitado ya gráficas dedicadas dentro de su propio portátil y ha metido directamente este chip porque sabe que tiene incluso hasta más rendimiento y más batería. Imagínate el cambio, el game changer que tiene este chip y que puede suponer para esta industria, ¿no? Por eso te digo que no me extrañaría absolutamente para nada que esta fuera la primera handheld PC que vamos a considerar de nueva generación y que la tónica a partir de aquí hasta el año 2027 sea, a ver, handheld PC, la de Aya Neo, que también se ha anunciado pero no hemos visto nada, la de One X Play, que creo que se ha anunciado también pero no hemos visto nada, y después ir viendo hasta que al final también acabemos viendo la versión de Valve, versión más barata, ¿no?, abaratada, ¿no?, por el paso del tiempo, y también la versión de la propia Xbox y de la propia PlayStation. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo los jueguecitos que os he dicho de Instant Gaming, el patrocinador de este vídeo, que están por 1 euro y que tienes que echarle un vistazo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.